Bienvenidos a todos desde la Asociación ENOL para el Estudio de Altas Capacidades y Superdotación a la actividad que estamos organizando, enmarcada en el segundo ciclo de conferencias internacionales sobre altas capacidades y superdotación, COVID-19. Este año con la temática Consecuencias de la no identificación o, en su caso, de la identificación solo como mera etiqueta. Tengo el honor y el placer de presentarles a Raquel Pardo de Santayana San, doctora en Ciencias de la Educación, especialista en altas capacidades y doble excepcionalidad, colaboradora adjunta en Gerrit, Sydney, Australia, colaboradora externa en URJC, con el equipo CERSE, Grupo de Investigación de Alto Rendimiento en Fundamentos de la Educación y Responsabilidad Social Educativa, miembro del Comité Científico de CIVIT, facilitadora de cursos de gestión emocional para familias por la Universidad de Melbourne, en Australia, con muchos años de experiencia como docente y como investigadora. Trabajó con investigadoras como Caroline Jenchung en la Universidad de Alberta, en Canadá, y con Linda Silverman en Center de Denver, en Colorado, Estados Unidos, y su equipo de trabajo. También trabajó con el equipo de Linda sobre la desintegración positiva de Dabrowski. Con su conferencia titulada Las emociones y la capacidad compleja, entenderlo y entenderse para poder avanzar. Nos hablará esta ahora. Estamos encantados de tener con nosotros a Raquel otra vez más, porque siempre nos aporta mucho conocimiento y nos transmite sus energías positivas, su ayuda, y estamos encantados de que estés con nosotros. Muchas gracias, Raquel. Adelante. Espero que les guste. Bienvenidos a esta charla sobre las emociones y la capacidad compleja, entenderlo y entenderse para poder avanzar. Para empezar, necesitamos pensar qué son las emociones. Las emociones no dejan de ser una serie de reacciones que tenemos ante determinados estímulos del ambiente que pueden generar o el sentimiento de peligro o de una oportunidad que queremos aprovechar. Y es esa palabra, el sentimiento, que genera la emoción sobre lo que podemos trabajar. Por lo tanto, las emociones son reacciones que son más o menos similares en todas las especies, pero en cada uno de nosotros va a generar una serie de sentimientos, una serie de reacciones conscientes que son las que nos van a permitir darnos cuenta de qué sentimos y, por tanto, de poder modificarlo o trabajar sobre ello. Es decir, la gestión emocional es en realidad trabajar sobre los sentimientos. Para trabajar sobre los sentimientos hay 4 pilares básicos. El primer pilar sería perteneciendo, es decir, no podemos abordar la gestión emocional olvidando que formamos parte de una sociedad, zafándonos de nuestra realidad como seres sociales. Pertenecemos a una sociedad, vivimos en un entorno y es esa realidad la que nos va a marcar nuestro día a día. Por lo tanto, si partimos de intentar evitarla, la gestión emocional nunca podrá ser completa. Un segundo pilar sería dándonos cuenta a nivel genérico de cuál sería el grupo de referencia al que pertenecemos, de cuáles son, por decirlo de alguna manera, nuestros rasgos definitorios como seres humanos dentro de la sociedad. Y después un tercer pilar sería ahondar yendo más allá, escuchándonos a nosotros mismos. Es decir, no solamente saber cuáles son esos rasgos definitorios, sino que además voy a ver cuál es mi propio perfil peculiar. ¿Quién soy yo como persona única e individual? Y por último, entendiéndonos, estaría referido a la proyección. La gestión emocional no puede únicamente hacerse por el hecho de saber cómo gestionar la emoción, sino que se hace con un objetivo y es ser más felices o sentirnos más satisfechos con nuestras reacciones, con nuestros sentimientos, con lo que vivimos día a día. Si no tenemos unos objetivos claros, si no tenemos un porqué, no vamos a conseguir que esa gestión emocional tenga sentido a lo largo del proceso de desarrollo. Por lo tanto, tendríamos este dibujo en la cabeza, el dibujo de los 4 pilares básicos
conexión, consciencia, autoconocimiento y proyección. Pero lo que en estas jornadas nos ocupa es principalmente lo que yo denomino la capacidad compleja. La capacidad compleja para mí es una manera diferente de entender lo que se viene llamando la alta capacidad o las altas capacidades o superdotación. El hecho de llamarlo capacidad compleja principalmente es por estas razones. La primera sería porque entiendo que la capacidad compleja tiene que tener un abordaje holístico de esa alta capacidad o de esas altas capacidades. Es verdad que desde la ciencia o desde la investigación necesitamos el parcelar la capacidad compleja para entenderla ahondando en cada una de sus peculiaridades. Trabajaremos la creatividad, trabajaremos la intelectualidad, trabajaremos el desarrollo psicomotor, trabajaremos las diferentes parcelas de la capacidad compleja. Pero a la hora de abordarla, sobre todo desde el punto de vista de la gestión emocional, no podemos disgregar la realidad de la capacidad compleja. Y la pongo en singular porque es una manera de decir que es única y que esa forma de intrincarse es peculiar y es imposible, lo que decimos, separarla. Con lo cual, cuando estamos hablando de una persona, estamos hablando de una capacidad compleja. Compleja porque está llena de intensidades interconectadas, llena de vivencias, de tensiones, de conflictos, de experiencias. Todo ello es lo que hace peculiar la manera de experimentar de la persona y la manera de reaccionar. Capacidad compleja quiere ser un término que respete la individualidad, pero que a la vez recuerde que dentro de esta individualidad hay un factor común, que es lo complicado de las vivencias internas y lo enrevesado de esas vivencias internas, pero siempre desde la perspectiva de esa esencia única. Cuando hace unos meses pensé en el concepto de capacidad compleja, a raíz de estar colaborando con unos compañeros haciendo unos posts en Facebook, creo que el término capacidad compleja vino mucho por el trabajo que a lo largo del tiempo he ido haciendo sobre la teoría de la desintegración positiva de Dabrowski y con el que actualmente me encuentro otra vez pues bastante centrada. Y la teoría de la desintegración positiva de Dabrowski entendería esta capacidad compleja como una interacción de la persona con el entorno al que afecta y por el que es afectada, y esa persona tendría las intensidades interconectadas que decíamos en la diapositiva anterior, que la definirían de una manera global y serían la sobreexcitabilidad intelectual, la sobreexcitabilidad imaginativa, la sensitiva, la emocional y la psicomotora. Lo que Dabrowski llamaba las sobreexcitabilidades es una manera de vivir esas intensidades, pero siempre siendo muy conscientes de que no tienen únicamente una visión positiva, sino que van a tener muchas maneras distintas de manifestarse. Y en esa manifestación debemos ser muy conscientes de que las podemos ver en positivo o las podemos ver en negativo. Y ambas nos van a dar pistas importantes sobre las que tenemos que estar atentos. Esa definición de lo que sería la capacidad compleja vendría disparada o detonaría gracias a lo que Dabrowski llamaba el factor autónomo, que es una fuerza interior que nos lleva a querer mejorar, que nos lleva a buscar el desarrollo como personas, que genera conflictos internos, pero no los genera per se, sino que los genera con una intención para conseguir avanzar a lo largo de los diferentes niveles que Dabrowski hablaba del desarrollo, intentando encontrar la reintegración de la persona, el ideal de la personalidad, es decir, nuestra esencia respetando quiénes somos, pero también respetando que pertenecemos a esa sociedad. Y después de esta definición, empezaríamos ya a intuir que las consecuencias que tiene en ese dibujo que hacíamos de los 4 pilares básicos de la gestión emocional van a tener una complejidad mayor. Si hablamos de capacidad compleja, evidentemente vamos a tener que centrar esos 4 pilares básicos en esa esencia de capacidad compleja. Esa persona con la que vamos a trabajar la gestión emocional
tiene esta peculiaridad y, por lo tanto, a lo largo de los 4 pilares básicos vamos a tener que ser conscientes de ella y vamos a tener que trabajarla como parte vital de su esencia. Vamos a ver entonces cada uno de estos pilares independientemente. Pasamos con la conexión. La conexión es la realidad social de la persona. Decíamos cuando abordábamos por primera vez en esta charla los 4 pilares básicos, que la conexión es ese sentimiento de pertenencia. Somos seres sociales que inevitablemente formamos parte de nuestro entorno y es una parte de nuestra vida que es indisociable de nuestra realidad del día a día. Por lo tanto, necesitamos estar conscientes de esa parte y desarrollarla para ser felices, para que nuestra gestión emocional sea plena. Si intentamos llevar a cabo una gestión emocional evitando la parte social, pues evidentemente estamos evitando una gran parte de nuestro desarrollo como personas, con lo cual sería una locura plantearlo de esa manera. Pero dentro de la conexión hay diferentes puntos que me gustaría tratar más despacio. El primero de ellos es la aceptación social de la realidad de la capacidad compleja. Y aquí me detengo en la problemática de la terminología, porque a lo largo de los años hemos usado diferentes términos. Yo entre los demás, desde el inicio, superdotación, sobredotación, alta capacidad, altas capacidades, talento. Pero el problema de usar esta terminología es que da una imagen irreal de lo que es la capacidad compleja. Cuando una persona se encuentra en su aula con la diversidad y le decimos que uno de sus alumnos puede tener alta capacidad, no le estamos diciendo la realidad de ese alumno, no le estamos dejando entrever cuánto de complicada puede ser la situación de ese alumno. Es muy importante que seamos muy cuidadosos con la terminología. Los que estamos en el mundo de la capacidad compleja no le damos tanta importancia porque pensamos, bueno, ya sabemos lo que significa, ya sabemos que no solamente es la alta capacidad intelectual, sabemos que hay mucho más detrás, pero es que si seguimos usando esta terminología a las personas que llegan nuevas al mundo de la capacidad compleja, que vienen a aprender cosas de la capacidad compleja, partimos de darles una idea errónea y partiendo de ese prejuicio vamos a empezar a construir un problema que es innecesario. Si damos a las cosas el nombre exacto, quizás sea mucho más fácil que quien venga por primera vez se haga una idea mucho más ajustada de lo que es cuando yo le diga capacidad compleja, porque va a decir, vale, capacidad me dice que hay un potencial, pero compleja me está diciendo que fácil no debe ser, que aquí hay algo que va a requerir mi ayuda, que va a requerir apoyo, que al final en gran parte es esto lo que buscamos y lo que necesitamos, ser conscientes de que la capacidad compleja dentro de ese mundo de la diversidad también necesita respuestas. Si queremos escribir diversidad en mayúsculas, tenemos también que atender la capacidad compleja desde toda su realidad. Y de la mano con ello, trabajo la adaptación escolar o trato la adaptación escolar porque por cuestión profesional es lo que me lleva y evidentemente cuando hablamos de adaptación escolar vuelvo al mismo concepto. Si hablábamos de alta capacidad intelectual, nos vamos a pensar que las medidas dentro del ámbito escolar van a tener que ser medidas para ese potencial intelectual, para que el alumno pueda desarrollarse intelectualmente en su máximo grado. Pero en realidad, cuando hablamos de capacidad compleja, lo que estamos diciendo es que hay más cosas que podemos trabajar. Es que esa realidad vamos a tener que abordarla desde más perspectivas. Además, perspectivas que no solamente van a favorecer a la persona de capacidad compleja, sino que en nuestro aula van a hacer que trabajemos otras muchas cosas de manera muy interesante. Por ejemplo, cuando hablamos de gestión emocional. Si llevamos a cabo un programa de gestión emocional en el aula, evidentemente se van a beneficiar todos los alumnos del aula. Y aquí, por ejemplo, cuando hablamos de la dualidad o de la línea que hay entre la sobreexcitabilidad psicomotora y el TDAH, nos damos cuenta de que es una línea
que es difícilmente dibujable, porque hasta qué punto podemos hablar de sobreexcitabilidad psicomotora y hasta qué punto empezamos a hablar de TDAH. Y esa línea es importante tenerla en mente porque ser conscientes de la realidad de las personas con capacidad compleja y conocer la sobreexcitabilidad psicomotora seguramente va a ayudar muchas veces a ver más en positivo o más constructivamente esa intensidad psicomotora, que el mero hecho de se mueve, porque es inquieto, porque no para. Es que hay un exceso de energía. Hay un exceso de energía y muchas veces en las primeras etapas del desarrollo es una energía que es muy difícil de controlar. Y en la capacidad compleja es que es mucha energía para que un niño en esas primeras etapas sea capaz de haber desarrollado estrategias de autocontrol suficientes para estar horas y horas sentado en un aula. Entonces, esa también es una consideración importante a la hora de hablar de la adaptación escolar en la capacidad compleja. Y por supuestísimo, cuando hablamos de conexión, si realmente queremos que la capacidad compleja conecte y haya un sentimiento de pertenencia al 100%, tenemos que recordar siempre el quitar esos estigmas que tenemos en la sociedad. ¿Cuántas veces hemos leído resultados de investigaciones que nos recordaban que había mucha menos identificación en personas que venían de poblaciones desfavorecidas económicamente o minorías étnicas o, por supuestísimo, también el problema con el género? En ocasiones hay un enmascaramiento inconsciente porque no se han tenido los recursos, porque no se ha vivido en un entorno lo suficientemente rico como para que ese potencial se desarrolle o esa creatividad o esa intensidad se manifieste en todo su esplendor, pero otras muchas veces hemos visto que hay un enmascaramiento consciente, porque la persona quiere ser parte de la sociedad y cree que enmascarándolo va a ser más fácil. Va a ser más fácil que se le acepte dentro de la sociedad. Necesitamos que eso no sea así. Necesitamos que la capacidad compleja no tenga ningún estigma. Es un grupo de personas que viven, lo que decíamos, las cosas de manera diferente, más intensamente, con una serie de procesos internos y una serie de conflictos que necesitan ser atendidos y escuchados. No creamos que es todo fácil, no creamos que es alta capacidad intelectual solamente. Y por supuestísimo, no creamos que es solo alto rendimiento, porque hay muchas veces que vamos a ver alto rendimiento en el aula que no es capacidad compleja. Y muchas veces la capacidad compleja va a aparecer sin un alto rendimiento e incluso con fracaso escolar. Y por supuestísimo también dentro de la conexión el crear espacios comunes. Esos espacios comunes, hoy por hoy, pues quienes más los promueven seguramente sean las asociaciones y los centros que atienden a las personas de capacidad compleja en horario extraescolar. Gracias a ellos, las personas de capacidad compleja encuentran lugares en los que poder hablar, poder compartir libremente, poder ser entendidos y a la vez entenderse mejor. Y es bueno que estos espacios comunes se creen cada vez en más lugares y que desde el propio colegio, hablando de la diversidad como hablábamos antes, invitemos a crear esos espacios con la mentorización o con la creación de grupos internivel en determinadas cosas que les puedan interesar para investigar, para trabajar, etcétera. Después pasaríamos al segundo pilar básico, que es la consciencia. Cuando hablamos de la consciencia, lo que estamos diciendo es que la persona conozca esos rasgos definitorios que decíamos al principio. No es que hagas tic en los 53 rasgos que hay en la lista, no, pero es que entiendas más o menos qué es lo que te puede pasar, que busques tus respuestas, que veas en dónde te ubicas y que toda esa información te ayude a entender que las cosas que te pasan tienen su porqué, que tienen su porqué y que además muchas veces son en positivo o pueden ser en positivo. Conocer esa realidad pasa porque todos nosotros seamos conscientes de que la persona debe acercarse a la literatura al respecto, debe conocer otras realidades similares a la suya y formarse en la gestión emocional. Cuando hablamos de la conciencia, es el conocer no conocerse a uno mismo, este es el siguiente paso del que hablaremos, es más el disponer de los recursos para poder poner nombre a las cosas, para poder entender qué es lo que está pasando, pero desde un punto de vista más externo, desde un punto de vista más objetivo, digámoslo así.
Entonces, el hecho de que yo conozca los rasgos definitorios de la capacidad compleja me va a ayudar a ubicarme y a entender hasta qué punto yo me siento dentro de ese grupo. El hecho de que conozca la terminología en cuestiones de gestión emocional, que conozca los nombres para los sentimientos, que tenga diferentes recursos sobre procesos de gestión emocional, me va a ayudar a entender más qué es lo que es la gestión emocional, qué es lo que significa y qué es lo que pretende para mi socialización o para mi bienestar personal. Y en esa consciencia, en ese conocimiento, dentro del entorno hay una labor importante de conocimiento y de acción. Em, los que trabajamos directamente con la capacidad compleja necesitamos recordar y necesitamos extender esa voz de qué es la capacidad compleja, qué es lo que supone, cuál es su realidad, pero además necesitamos que se entienda que no es nada fácil o nada que no requiera una atención específica, que no requiera un tratamiento diferente. Algunos de los problemas que a veces vienen asociados es que precisamente porque en los centros la capacidad compleja, si hay un mal rendimiento, no se suele asociar, y si hay un buen rendimiento, no se ve mayor problema porque en el ámbito escolar, pues si tienes un buen rendimiento, es lo que tiene que ser. No se miran o no se analizan los otros problemas que pueden venir asociados, por ejemplo, de corte emocional. Es importante que en esa concienciación veamos que las respuestas no tienen que venir parcializadas por el ámbito en el que trabajo, sino que a la persona se la debe ayudar desde todas las perspectivas, desde todas las intensidades. Esas intensidades, esas sobreexcitabilidades, recordamos que son formas de vivir, formas de experimentar, formas de sentir que hacen que la persona sea más, no solamente más intensa, sino más compleja, como decíamos, como defendemos ese adjetivo en la terminología, porque generan una serie de circunstancias internas, de vivencias internas que es difícil que se asuman. Llega a haber una saturación. Muchas veces la persona de capacidad compleja tiene un procesamiento tan grande de la realidad exterior, del entorno, que llega a una sobresaturación. A mí me recuerda a veces a ese colapso que hay de la percepción en el TEA, pero yo creo que en la capacidad compleja es más ese exceso de hiperconsciencia y de procesamiento de todo, esa capacidad de poder estar en muchas cosas que lo que hace al final es saturar a la persona y no ayudarle a que esté centrada en lo que en ese momento le puede estar ocupando. De hecho, se habla muchas veces de mindfulness en la capacidad compleja y creo que efectivamente es una labor muy importante a acompañar emocional, el desarrollar el mindfulness, el entender, aunque sean pequeñas cosas de lo que es el mindfulness, pero que la persona sea capaz de ser consciente de esa focalización y de ese hiperproceso para intentar controlarlo y que las intensidades no se coman su energía y no se conviertan en un sufrimiento mayor. Entonces, dentro de esa gestión emocional, el trabajar las intensidades, la conciencia de las intensidades, la gestión de las intensidades va a ser también importante para evitar esa sobresaturación. El tercer pilar, después de que hemos hablado del sentimiento de pertenencia y de la conciencia, sería el autoconocimiento. Y es cuando ya pasamos a todo eso que conozco de manera objetiva, todo eso que ya me sé, cuáles son los rasgos definitorios, qué es la gestión emocional, las intensidades. Cuando tengo todo ese dibujo delante de mí, ahora lo voy a poner en mi propia realidad y voy a intentar crear mi propio perfil, ver cómo soy.
Es bueno y es necesario a la hora de la identificación el recoger información y de hecho se hace de muchos ámbitos, del ámbito escolar, del familiar, de la propia persona, de las pruebas que se le pasan, pero además de que todo eso suceda, es la propia persona la que necesita conocerse y necesita acceder a ese perfil, necesita acceder a ese análisis de sí mismo que le ayude a entenderse, que le ayude a ver qué es lo que le remueve y qué es lo que le inquieta para poder avanzar. En ese que me remueve y que me inquieta, necesito enfocarme, lo mismo que al principio decíamos, esa proyección, necesito saber qué es lo que en definitiva me llena, a mí especialmente, porque la capacidad compleja muchas veces viene unida a ese a esa a esas ganas de aprender, de hacer, a una energía tan intensa que todo interesa, que todo se quiere hacer, que todo es importante, mindfulness, el centrarse, el focalizar las energías, el apartar otras cosas que igual no son tan prioritarias, no son tan importantes, no son quizás tan beneficiosas. Ese que quiero específicamente, peculiar, individual, es muy importante para poder avanzar hacia un punto concreto, con un objetivo concreto. Y el saber cómo puedo lograrlo depende mucho de este perfil. Cuando hablamos de la gestión emocional, hace un año, cuando en estas mismas jornadas hablaba de la gestión emocional y hablaba de la filosofía de Tuning into Kids que desarrollan desde la Universidad de Melbourne, mm, la forma en que esa metodología se lleva a cabo se convierte en una filosofía de familia, porque van principalmente enfocados a las familias. Y es una manera de gestionar las vivencias de la persona mm, intentando repensarlas o ayudando a repensarlas desde su propia perspectiva, sin intentar dar consejos, sin intentar dar pautas, solo haciendo las preguntas oportunas para que la persona repiense, reflexione, se dé cuenta de qué ha pasado, de qué sentimientos le ha generado esa situación, qué cosas podría hacer para en la siguiente ocasión sentirse distinto, reaccionar distinto, cómo actuar. Y es una construcción propia de herramientas. En ese autoconocimiento, ese cómo puedo lograrlo, va a depender única y específicamente de mí. Y esas herramientas van a ser mías y van a estar centradas en ese perfil propio que yo tengo. Por lo tanto, sé que van a ser útiles para mí, porque si yo doy herramientas externas, bien, mira, la próxima vez tienes que hacer esto, te aconsejo que la siguiente vez esto es lo mejor. No son mías, no son propias. Yo no voy a ser capaz, porque igual no tengo los elementos necesarios para llegar. Solo cuando una herramienta está creada por mí, está potenciada desde mi manera de ser, es cuando puedo hacer la realidad, es cuando puedo aplicarla. Pero algo externo que no tiene nada que ver conmigo, que quizás sea una reacción que yo sería incapaz de tener, no puedo hacerlo mío. No puedo hacerlo mío si no hay un proceso en el que yo he ido creándolo a base de esa reflexión, de ese repensar. Y la proyección como un pilar de esa gestión emocional sería el proyectarnos, el tener claro hacia dónde queremos llegar. La gestión emocional es un camino, de por sí es satisfactorio o doloroso a lo largo del proceso, pero evidentemente tiene el objetivo de querer sentirnos mejor, de querer saber que vamos a afrontar las situaciones de nuestra vida de una manera más positiva, más saludable. Y en ese desarrollo, la proyección nos ayuda a saber, a centrar quizás cuáles pueden ser nuestros puntos débiles, por ejemplo, para saber cuáles son las cosas que específicamente quiero trabajar. Por ello, y especialmente cuando hablamos de la capacidad compleja, es importante tener los objetivos claros, es importante saber qué es lo que quiero. Ya hemos dicho antes que en la capacidad compleja se tiende a tener muchísimos objetivos y a querer muchísimas cosas. Hay que cerrar objetivos, hay que descartar y quedarnos con aquellos que sean saludables, que sean oportunos y que vayan acorde conmigo mismo y con mi manera de ser y de pensar. Aunamos esfuerzos.
Es difícil cuando convivimos con personas de capacidad compleja, es difícil que aceptemos lo que quieran hacer por entero. Muchas veces tendemos a dar consejos, tendemos a decir, oye, pues es que con la capacidad que tú tienes deberías hacer esto, o es que sería fantástico que hicieras. Y en realidad lo que necesitan es que respetemos lo que su ser interior les pide. Hay veces que hay gente que va a tener muchas inquietudes y va a querer hacer cosas, pero hay otras veces que la persona quiere centrarse en ese desarrollo emocional y no tiene objetivos a nivel intelectual, por ejemplo, pero es igualmente válido, es lo que a cada uno le mueve, lo que tiene que buscar. Y esos esfuerzos deben ir encaminados ahí, para evitar la persona sienta más tensión. Eso aliviará impulsos. El que todos estemos aunados, alineados, va a aliviar impulsos. La focalización va a aliviar impulsos. El tener las cosas claras va a aliviar impulsos. Creo que esta diapositiva es muy, muy importante tenerla en cuenta porque es uno de los momentos más necesarios a trabajar a la hora de la gestión emocional en la capacidad compleja. Es muy importante el quitar peso. Las personas con capacidad compleja sienten no solamente la intensidad y la energía de querer hacer y aprender y aportar, sino que además hay una conciencia de responsabilidad muchas veces, de tener que hacerlo por los demás, de estar por un compromiso, porque se debe, porque hay un ideal que se quiere alcanzar. Todas las cosas que acotan, que alivian a la persona, van también a ayudarle a que esa gestión emocional sea más centrada. Los conflictos no van a ser menores, pero sí van a estar más definidos y van a poder trabajarse de manera más concisa. En todo este proceso, el papel de los demás evidentemente es vital. Ya lo dije en la anterior charla hace un año y lo repito, hay una gran responsabilidad. El ser padres es, pues seguramente el trabajo más difícil del mundo, pero no puede venir, y mucho menos cuando nos encontramos con situaciones complicadas en casa, de la intuición. Nos tenemos que preparar, tenemos que formarnos, tenemos que investigar por el bien de la familia y por el bien de las personas que conviven en esa familia. Necesitamos poner nombre a las cosas, necesitamos entender, necesitamos colaborar de una manera constructiva, consciente y preparada para que la persona pueda crecer y pueda ir encontrando esas respuestas. Por supuestísimo, todo lo demás en centros educativos, asociaciones, etcétera, también tienen una labor y una responsabilidad explícita que tiene que trabajarse no solo desde el ámbito curricular, no solo desde el ámbito intelectual, no solo desde el TIC de cosas que hacer, sino desde la complejidad de la realidad que estamos trabajando y tratando hoy. Muchas más perspectivas que trabajar que el intelecto. ¿Cómo van a poder ayudar? Van a poder ayudar en los 4 pilares de 2 maneras. Si nos enfocamos en la parte de la conciencia y el autoconocimiento, formándose, por supuesto, lo que acabamos de decir, el siendo conscientes de que esa responsabilidad pasa porque me formo, porque hago cursos, porque leo, porque investigo, porque me preocupo por ello. Y también va a ser importante participar en esa conciencia y autoconocimiento dando información a la propia persona. Muchas veces nosotros desde fuera no nos vemos y esa información desde fuera nos va a dar pistas sobre cómo somos. ¿Cuántas veces nos ha pasado a todos cuando alguien te dice, pues sueles hacer esto mucho o eres muy... Y entonces paras, piensas y dices, pues igual esta imagen es la imagen que, pues igual tiene algo. Esa información es muy válida. No dejemos de dársela porque es una información que va a pasar a ese saco de cuál es mi perfil. Me estoy escuchando y en esa escucha estoy recibiendo informaciones muy válidas para aprender más de mí. Y en esa conciencia y autoconocimiento también está esa aceptación que decíamos. Vamos a aceptar a la persona, vamos a respetar los procesos.
creo que es muy importante que yo hay un consejo que suelo dar a mí como madre, me ayuda mucho, y es pensar en el futuro. Cuando hay que tomar decisiones, cuando hay que valorar hasta qué punto tengo que ser drástico en una decisión. Si en vez de pensar en la realidad actual, que es una realidad del momento, pienso en el futuro, pienso en el proyecto de futuro, pienso en mi hijo en el futuro, en lo que yo quiero para él, quizás esa, ese dimensionar la realidad del ahora y ponerla en grande me va a ayudar a tomar mejores decisiones, me va a ayudar a entender lo importante que es respetar, que él es peculiar, es distinto y por supuesto hay muchas cosas que yo no puedo cambiar. Cuando mi hijo es como es, yo le puedo ayudar a moldear cosas que creo que le pueden hacer más feliz, que le pueden ayudar a ser feliz, pero es muy importante partir de la aceptación para aliviar esos impulsos que decíamos y para que la gestión sea más sana. Y en cuanto a la conexión y a la proyección, cuando hablamos desde la ayuda externa, es importante promover esa actitud de aceptación, esa actitud de que efectivamente es una realidad que puede encajar si todos nos lo proponemos, pero de la misma manera hay que siempre mantener una perspectiva positiva. Yo sé que hay muchas vivencias a lo largo de nuestras vidas, hemos vivido muchas situaciones distintas y ha habido quizás colegios que no atienden como deben o situaciones sociales que nos han hecho sufrir, etcétera. Pero es importante conservar esa perspectiva positiva y esa confianza en que las cosas pueden hacerse, porque solo cuando yo me acerco a esa conexión de manera positiva y constructiva es cuando puedo obtener lo mismo del otro lado. Entonces es importante que entendamos que hay gente que le cuesta aceptar que la capacidad compleja sea tan compleja, que pueda venir con un bajo rendimiento, que pueda venir con fracaso escolar, que pueda venir con unas sobreexcitabilidades entendidas en negativo que hacen que todo sea tremendo. Cuesta entenderlo cuando alguien no lo vive de cerca. Entonces, sabiendo que es una realidad compleja de entender también, vamos a acercarnos con esa actitud positiva y esa perspectiva grande. La gestión emocional, para trabajarla, debe ser explícita, evidentemente, y requiere para ello la personalización, objetivos claros y trabajo constante. Personalización, por lo que decíamos, no podemos dar herramientas, las mismas herramientas a todos. Cada uno ha de construirse las suyas, repensando, reflexionando, escuchándose, analizando. Y nosotros, el papel que tenemos ahí es ser el sacacorchos, que va tirando de esa manta, que va tirando de lo que siente, de lo que piensa, de lo que le ha pasado, de cómo lo podría hacer la siguiente vez, pero yo solo pregunto, yo solo invito a pensar. Yo no aconsejo, yo invito a pensar, yo saco de la persona lo que tiene y es la propia persona la que va dándose cuenta de cuáles son sus estrategias para cambiar las cosas. Objetivos claros, lo que decíamos, para que el conflicto interno esté más focalizado, necesitamos saber qué es lo que dentro de mi gestión emocional yo necesito, qué es lo que cuáles son mis puntos débiles y, por lo tanto, cuáles son aquellos que tengo que fortalecer para conseguir ser feliz, ser saludablemente social, aceptando que soy un ser social, pero también aceptando que soy un ser individual. Y hacer un trabajo constante. Cuando decía antes que los cursos de la Universidad de Melbourne son una filosofía, es porque evidentemente hay un curso de formación inicial, pero es del día a día después, la aplicación. Todos los días se encuentra un rato o se invita a encontrar un rato en el que hablar, en el que reflexionar un poco sobre el día. Evidentemente, cuando ha habido vivencias especialmente difíciles, el tiempo es mayor y hay algunas experiencias de mayor intensidad, pero es algo que tiene que estar ahí permanentemente. No es cuando tengo un gran problema, hablamos de gestión emocional y tenemos una asamblea familiar. Es el día a día, porque así es como la persona, sea de la edad que sea, puede crear ese conocimiento, puede crear ese propio perfil, ir entendiéndose poco a poco, ir creando las herramientas poco a poco e ir enriqueciéndose del proceso e ir viendo cómo cambia a lo largo de ese proceso.
Y por mí nada más, simplemente, pues como siempre, dar el consejo de sentir para todos, sentir para ayudar, sentir para escuchar, sentir para intuir y sentir para identificar. Que muchísimas gracias por este ratito compartido juntos y que espero veros pronto.